Bien, vamos a comenzar literalmente con el tema del día de hoy. Ando un poco, creo que afónico. Me lastimé las cuerdas ahorita vocales al momento de estar. No, por eso estoy bien. Al momento de estar ahorita con las alabanzas, pero bueno, sí me escuchan bien, ¿no? Sí, bien. Mis amados hermanos, como siempre, les doy la más cordial y muy atenta bienvenida a cada uno de ustedes. Sean altamente bienvenidos, esta es su casa. Iglesia Mi Primer Amor, como siempre, los recibe con los brazos abiertos. Y también a todos aquellos que seguramente sé que nos van a ver en algún momento determinado, les damos la más cordial y atenta bienvenida. El tema de hoy, juicio o amor. Juicio o amor. Es bien interesante, mis amados hermanos, cómo de alguna manera han estado tocando parte del tema, ¿sí? Y lo más interesante aquí es que ni siquiera nos habíamos visto en la semana. Pero de verdad no deja de sorprenderme el Señor, ¿sí? Cómo literalmente nos deja en claro que estamos unidos en un mismo pueblo y en un mismo sentido, ¿sí? Nuevamente les repito el tema de hoy, juicio o amor. Es un tema muy corto, dice por ahí mundialmente, es muy preciso, conciso y macizo. ¿Sí? Está directo, no es mucho, es corto, pero bueno, quiero en amor a Cristo, hermanos, hermanas, decirles lo que les tengo que decir, ¿vale? No es personal, no es personal. Esta palabra de alguna manera el Señor me la dio el jueves como a las 4:30, 3:30 de la mañana, orando, y se me vino y empecé a notar. Dije, bueno, el Señor sabe precisamente por qué razón, ¿sí? Nos da la palabra y el tema, juicio o amor. Sin duda alguna, creo que hoy en día es muy fácil, mis amados hermanos, es muy fácil. De hecho, muchos nos llenamos la boca diciendo, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy de Dios, y soy. ¿Bien? Ahora, ¿por qué te hago mención de esto? Porque de alguna manera la palabra es muy clara cuando dice en Mateo 7 del 15 al 20. ¿Qué dice Mateo, mi hermano? Mateo 7 del 15 al 20. Dice, el árbol y sus frutos, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo el árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Amén. Es un versículo que literalmente nos ha venido sonando desde hace como 15, 20 días. Los frutos, los frutos, los frutos. ¿Sí? Y me abre un signo de interrogación bien tremendo. Preguntar otra vez, ¿por qué lo mismo? ¿Por qué el Señor está tan interesado en los frutos? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? Literalmente viene una especie de advertencia. Dice precisamente que el árbol que da malos frutos es ¿qué? Es cortado. Echado al fuego. Es echado al fuego. ¿Sí? No te olvides del tema, juicio o amor. Es decir, de aquí viene lo fuertecito. No puedes decir, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy profeta, soy de alabanza, soy, cuando no tienes frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, por lo que hacen, no por lo que dicen. ¿Sí? Porque de alguna manera, muchas de las veces, lo único que demostramos al decir soy, o lo único que dejamos en claro
es parte de nuestro egocentrismo, es parte de la vanidad, del conocimiento, es parte de una manifestación de la carne humana. El decir soy esto, soy aquello. ¿En serio? ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están? Porque de alguna manera lo único que demostramos al decir soy es precisamente esta parte. Tenemos y debemos de aprender a ser mansos y humildes como el Señor siempre lo fue. ¿Qué dice Mateo del 11 al 29, mi hermano? Mateo, carguen con mi Mateo 29. Perdón. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Soy apacible, dice la nueva versión. Reina Valera dice, soy manso. Soy manso. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ahora yo quiero preguntarte, mi hermano, mi hermana, ¿qué es manso? ¿Qué es ser humilde? ¿Qué es? Mira, yo tengo un conocido y lo voy a compartir para la gloria de Dios, para que aprendamos un poquito a diferenciar entre una cosa y otra. Que mi compañero es docente, ¿sí? Se llena la boca todos los días en decir, es que soy humilde, es que soy humilde, y porque soy humilde te invito a comer, y porque soy humilde te comparto, pero ¿sabes algo? Nada más es de dientes para afuera. Y él se llena la boca diciendo eso todo el tiempo, ¿sí? Para la gloria de Dios, el Señor yo creo que me ha, de verdad, controlado la lengua muchas de las veces para yo contestarles. Porque sus actos, sus hechos, solo demuestran el egocentrismo, solo demuestran esa avaricia, solo demuestran todo lo contrario a lo que significa en verdad ser humilde. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué significa ser manso y humilde? Son dos palabras bien diferentes. ¿Qué significa? ¿Sabe, hermano, usted qué significa ser manso y ser humilde? Digo, porque somos cristianos, ¿no? También. Y es algo muy sencillito. Es como si yo les preguntara a los de primero, ¿cuáles son las vocales? Digo, adelante, hermana, no hay respuestas erróneas. No las hay. Estamos aprendiendo. Pues ser humilde, ajá, es el o sea, no estar como usted dice de su compañero, o sea, no estar allí hablando de más. El Señor también siempre nos dice que controlemos nuestra lengua, o sea, que no hablemos de más, ¿no? Y también nos dice que para hablar solo edifiquemos, ajá, no que hablemos a lo tonto. El ser humilde, o sea, es no estar hablando de lo que hago exactamente, ¿no? O sea, yo soy bien sencilla. O sea, yo no me gusta estar vanagloriándome, pero, o sea, yo no tengo por qué decirlo. Sea verdad o sea mentira, yo no tengo por qué decirlo. Eso es humildad, o sea, y quedarse calladito, nada más, o sea, nada más hablar cuando tenemos que hablar. Bueno, eso pienso yo. Amén, está bien. Sí, está bien. Hermanita Ana, vino un chispazo. Para usted, ¿qué es ser manso y humilde? Manso con A. Mensos. Somos mansos, no mensos. Manso con A. Yo creo que ser humilde también tiene que ver con la disposición, porque hablando de en que en ocasiones nosotros creemos saberlo todo, conocerlo todo, y no nos permitimos que las demás personas, o aprender de las demás personas, somos como muy soberbios. Entonces yo siento que también tiene que ver la humildad con la disposición. Y el ser manso, No quiere decir que
seamos mensos, No, claro que no. ¿verdad? Ser manso es como un borreguito, como, o sea, una oveja, por eso, bueno, un borreguito, por eso el Señor es el pastor, ¿verdad? Que el borreguito es tranquilo, nada más se dedica, pues ahora sí que si lo sacan a pasar, pues está comiendo, no se mete con sus otros compañeritos borreguitos, o sea, está ahí tranquilo comiendo. Muy bien. Y obediente, manso, pues sí, o sea, sin querer demostrar otra cosa. El borreguito a lo que va. Me voy a robar. Sí, ¿Por qué? róbesela, pastor, róbesela. El borrego es borrego aquí y chivo allá. No. No. Es borrego aquí y borrego allá, ¿cierto? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. El ser manso. Como dato adicional, no sé si sabían que la interpretación de las ovejas, los borregos, es que es el único animal que cuando está siendo sacrificado no emite ningún sonido. Acepta su destino tal cual. Sí, No se pone rebelde. no se resiste. Por eso el Señor se compara con un borreguito. Porque Gracias. Él fue directo a lo que tenía que Gracias a Dios, para la edificación de esta iglesia tenemos un maestro. Amén. De verdad. ¿Dónde estaríamos de alguna manera distanciados de la verdad si no tuviéramos al hermano como maestro? Amén. Para la gloria de Dios. Bien, traigo dos definiciones de ser manso y ser humilde. Humildad es una actitud hacia uno mismo y hacia los demás. Actitud hacia uno mismo y hacia los demás, que implica reconocer las propias limitaciones, ser modesto y no considerarse superior a los demás. La humildad está relacionada con la autopercepción y el trato respetuoso hacia los demás sin arrogancia. Eso es ser humilde. ¿Cuántas de las veces no hemos conocido a personas que con un conocimiento tan mínimo que tienen ya se sienten? ¿Cuánta manera? Dices, wow, a lo mejor pues tiene una Ese profesión conocimiento. alta, elevada para que tenga ese Pero no egocentrismo tan alto. necesitamos ser al tener una profesión de algo, ¿no? El ser, eso no necesita que seamos doctorados o eso, ¿no? Otro ejemplo más sencillo, ¿cuántas de las veces no conoces una receta de cocina y te queda, ¿no? Hasta mejor Una que la receta receta. de cocina, vas y se la pides y le dices, no, pues le echas esto, y el toque es el mío. Y dices, sí, pues, pero ¿cuál es ese toque? Ahí no estamos. Amor, Amor. ¿no? Se hace todo con amor. Se hace todo con amor y por eso me queda ¿no? Porque de alguna manera siente esta parte, que pues es lo que la define. ¿Sí? Ser manso, por otro lado, se refiere a una disposición tranquila y pacífica. Describe una manera de comportarse que es suave, calmada, y que evita la confrontación o la agresividad. Evita. Sí. Mientras la humildad se enfoca más en el carácter y la actitud interior. La mansedumbre se manifiesta más en el comportamiento exterior. Ser mansos y humildes, como lo fue el Señor. Amén. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Hijo El del hijo del carpintero. Dios hecho carne, el verbo. Amén. Y yo nunca vi que se pusiera al tú por tú con los grandes maestros de ese tiempo. Agarraba, los escuchaba tranquilos. ¿De dónde sacaba esa tranquilidad? De su interior. De su interior. Eres cristiano. Pero al primero que te canta un tiro lo retas. Órale, pues vete, ¿no? ¿Dónde está esa mansedumbre? ¿Dónde está ese dominio que tenemos y debemos de tener? No por nosotros. Ojo y aclaro, no por nosotros, sino por quien está en nosotros. No por nosotros.
nosotros, sino por quien está en nosotros. Ahora, quiero decirte algo. El ser manso y el ser humilde no es algo que se aprende. No es algo que se aprende. ¿Sí? Porque, ¿cómo vas a aprender a hacer algo que ni siquiera sabes qué es? Hace rato me encantaba escuchar al hermano decir, hay tiempos donde sientes esa presencia y dices, wow, gloria a Dios. ¿Sabes cuándo vas a saber eso? Cuando lo sientas, cuando lo vivas. Sí. Cuando puedas tener eso que solamente Dios te puede dar, vas entonces a saber qué decir. Pero si no conoces el amor de Dios, ¿cómo vas a expresar el amor? Ni siquiera lo sabes. Si ni siquiera lo sabes. Es como si quisieras dar algo que no tienes. Y si das algo parecido, no significa que en verdad lo sea. Ejemplo, el amor. ¿Cuántas de las veces no nos hemos llenado la boca en decirle a una persona te amo, I love you, Ahí lo te amodoro? Y es una emoción tan grande, tan tremenda que te lleva literalmente a decir y hacer cosas elocuentes, cosas que de alguna manera no te interesan. Nomás Por lo que los es una demás palabra digan. como cualquiera, ¿no? Que te dicen a uno te amo, aunque no lo sienta de verdad, ¿no? Pero te amo. Y ahí está la emoción. Pero en verdad es amor. No lo es. No puedes dar amor si no tienes amor. No se puede. No se puede. Es como si yo te pido agua y no tienes agua, ¿qué me vas a dar? Ay, gracias. No hay agua. Si yo te pido agua y no tienes agua, ¿qué me vas a dar? Nada. Pues nada. Pulque. Pulques. ¿Por qué? Pulque, refresco, café. Hasta para preparar el café necesitamos agua. Pero si yo te pido y no tienes, no me puedes dar porque no lo tienes. Así de fácil y sencillo. ¿Cierto? Cierto. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos, los cristianos? Cuando se nos acerca, hace rato decíamos, es que no cooperan. No, sí es cierto, no cooperan. ¿Qué es lo primero que hacemos? En contra de esas personas. Cuando nos faltan al respeto, cuando nos critican, cuando incluso nos gritan, nos ofenden, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo mismo. Responder la agresión. ¿No? No quiero pensar qué haríamos si nos llegan a escupir, si llegaran a blasfemar en nuestra contra, si nos llegaran a golpear. Yo te pregunto, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Se aguantó. Nada. Lo Aguantó. escupieron, hablaron de él, lo señalaron y lo mataron. ¿Y quién era Cristo? El Hijo El de Hijo de Dios. Dios. ¿Quién eres tú? Nadie. Comparado con el Señor, ¿no? Nadie. Nadie. ¿Y por qué no podemos ser tolerantes? ¿Por qué no podemos resistir ante las acusaciones incluso? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que cuando nos respondemos de la misma manera, no nos podemos quedar, pues, así, ándale, sí, lo soy. Acostumbrados. Ajá. No, pues claro que no. Si en mí no hay humildad o mansedumbre. Pero cuando no está uno acostumbrado a tener eso, Pero es que decíamos que no es algo que se aprende y no es algo que se tiene y no es algo que puedes agarrar de la mesa y tener. Si no lo tienes, pues no lo tienes. Exacto. Como el autocontrol. Si no tienes autocontrol, ¿cómo te vas a poder
no se puede. Y a lo mejor No lo porque tienes. tú puedes estar mujer, por ejemplo, pero sí puedes de plano. Controlarte, mantenerte. Exacto. Sí, exacto. Pero a esa gente que agrede y para esa gente ¿cómo nos tienen? ¿Cómo que, perdón, nos tienen? Para esa gente Sí. que nos agrede, que nos hace, que nos dice, y uno pues no responde a sus agresiones y eso, ¿cómo nos tienen? Mira, mi hermana, a ti no te debe interesar lo que la gente piense de ti. A ti te debe de interesar lo que Dios piense de ti. Olvídate de la gente. La gente siempre va a hablar. Se hablaron de Cristo, que no hablen de nosotros. Tenemos que aprender nosotros algo. Y ese algo que tenemos que aprender es esto. Que nos deje de interesar lo que la gente piense de nosotros. Lo único que nos debe de interesar a nosotros es lo que el Señor piense de nosotros. Antes de terminar el ciclo escolar, hijo de verdad me dio un montón de risa. Me dice una compañera, estábamos pues obviamente dentro de sirviendo, y yo era el tesorero. Se los dije, todo el ciclo escolar fue el tesorero. Y ya para terminar el corte final, se acerca una de mis compañeras, la que estaba como presidente, me dice, y yo le dije de broma, ¿no? ¿Saben cómo soy? Y le digo, ¿Para qué? ¿Para qué me invitan? le digo a la compañera, oye, nos hizo falta dinero y nos van a tocar 450 cada quien, y la directora ya se encargó de que nos lo descuenten vía nómina. ¡Hombre! La compañera se prendió. Y así como ya cuando la vi bien prendida, espérate, no es cierto, es broma. Ay, Le hermano, digo, espérate. lo hubiéramos No, colgado. es que el único que traía dinero eras tú, que no sé qué, que ¿cómo voy a pagar si yo nunca? Ey, espérate, le digo, es broma. Ya, no manches, nomás quiero que me firmes. Ya Quiero vio, que ya me vio. firmes. Quiero que me firmes el cierre, porque ya está todo. Ya todo cuadró, todo está bien. Le digo, pues obviamente quiero tu firma porque eres la presidenta. Y se le sale decir, no, si hasta los compañeros dijeron que estás más gordito, que fuiste el tesorero todo el año. Y esto no era broma. Eso sí lo estaba Y esto sí lo estaba diciendo de verdad. Y me empieza a reír. Digo, ¿es en serio? Dice, sí. Todos anduvieron diciendo, chéquenlo, ya está más gordito. Mira, pero él está gordito, se nota la honestidad, ¿o qué? Dije, no es cierto, en serio. Dice, sí, y me lo dijo, o sea, serio. No, serio la compañera. Dice, no, sí. Y vinieron y me dijeron, ¿ya viste al profe Ori? Ya está más gordito. ¿Por qué tú nunca estás en los cierres? Digo, porque la verdad no te ocupamos, lo único que te ocupamos es para la firma. Yo con la otra compañera hicimos un gran equipo y la verdad no tuvimos necesidad de incluirte. ¿Por qué? Por muchos factores, ¿no? Uno de ellos la arrogancia. Yo le decía, pues ¿para qué? Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y punto. Y nomás iba, fírmame por favor, ¿sabes? Me salí con esto. Dice, y es que todos decían, míralo, ya está más gordito. ¿No se estará robando el dinero? Falta que vean mi ropa nueva, ni una vieja. ¿Hasta dónde llega la mentalidad de ¿en los serio? ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo están por dentro ellos? No puedes dar lo que no tienes y lo que das es porque lo tienes. Y me empecé a reír enfrente de la directora y me compañero, le digo, ¿es neta? Dice, sí. Está bien. No, está bien, le digo. No voy a entrar en detalles. Pero ahorita me acordé de esta parte. ¿Sí? Y obviamente se las quise compartir. ¿Saben qué es lo primero que hacemos? Precisamente esto, mis hermanos. Emitir un juicio. Emitir un juicio. ¿Sí? Y lo peor del caso, que muchas de las veces el juicio viene con soberbia, con arrogancia. Incluso muchas de las veces hasta le recitamos para complementar que nosotros tenemos la razón con un versículo. No, así está mal en esto. Mira, primera de no sé quién dice esto. ¿Sí? Y decimos, wow. Y nosotros nos elevamos más porque tenemos la razón, porque estamos todavía sustentando con la palabra. Y decimos, wow, excelente, ¿no? Y está bien, mis hermanos, porque incluso dice Mateo
del 18. Mateo 18, del 15 al 20. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si te niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que se pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. ¿Fue del 15 al 20? Sí. Sí. Dice, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. A solas. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Ponerlo en evidencia. Y lo peor del caso es que dice tu hermano, aquel que tiene el mismo padre que tú tienes. ¿Sí? Aquel de quien eres hijo en verdad, porque recordemos que no todos somos hijos, todos somos creación, pero no todos somos hijos. ¿Sí? Dice tu hermano, amonéstalo solas. Y si no entiende, ve por otro. Y hazle saber cuál es su falla. Pero nosotros lo primero que hacemos es amonestarlo en público. Y si entiende bien, si no, pues ahí es su problema. Yo ya le dije lo que le tenía que decir. ¿Y cuándo hemos regresado con otro hermano? A buscar a ese hermano que lastimamos, que herimos. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde? ¿Dónde, mis hermanos? Lo primero que hacemos es dejarlo, porque es desobediente, y lo dejamos. ¿Y qué es lo que hace el hermano pequeño? ¿Qué es lo que hace? Se va, y con justa razón, porque no le hiciste entender por ti, y tampoco regresaste a amonestarlo con otro hermano, y hacerle saber el error, y traerlo al Señor, con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Sino que nada más nos llenamos con un conocimiento, con una soberbia, y queremos arreglar la vida de los demás con palabras. ¿Y dónde están los hechos? ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde? ¿Dónde, mis hermanos? Y siempre el hermano o la hermana hace precisamente esa amonestación, lleno de conocimiento. Hace su observación con pura sal, dura, fuerte. Y está bien. ¿Qué es lo que no está bien, mis hermanos? Dejarlo. Dejar que tome su propio camino. ¿Sí? Eso es lo que no está bien. Dice, ¿qué dice 1 Corintios 13:1? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. ¿De qué sirve que tengamos tanto conocimiento si no tenemos lo básico? Amor. ¿Quién es amor? Dios. Dios es amor. Ahora yo te pregunto nuevamente, ¿cómo actuó Cristo ante estas situaciones? ¿O cómo crees tú que actuaría? Pues tranquilo. Con amor, con humildad, con sencillez, Manso. manso, con mansedumbre. ¿Cómo
cómo estamos actuando nosotros. Nada que ver. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Pero nos preguntan allá afuera, ¿de qué religión eres? Soy cristiano. ¿En serio? Sí, órale, qué chido. ¿No? ¿Y tus frutos? ¿Dónde están? ¿Qué dice 1 de Juan 7 al 9? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. Y hay algo que me encanta de este versículo. Y es precisamente que comienza diciéndonos amados. Amados. Y enseguida, una coma. Amados. ¿Sí? Y que enseguida viene una coma, una pausa. Y desde ahí ya nos están declarando que somos amados. ¿Amados por quién? Porque Jesús. Por el Señor. ¿Sí? ¿Mereces ese amor? Seamos sinceros. Merecemos el amor que el Señor nos brinda. Merecemos el amor que el Señor nos da. Y nos está diciendo desde el principio, amados. Amados. Yo tengo varios hijos. Y a todos los amo. A pesar de que uno se comporte de manera diferente al otro. Son mis hijos. Son mis hijos. ¿A poco tú, si tienes un hijo que anda en malas condiciones, vamos a poner un ejemplo, que anda, pues literal, robando, haciendo cosas indebidas, y lo viene siguiendo una patrulla, y llega a tu casa, y te toca la puerta, ¿no le vas a abrir? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Porque es tu hijo. Si te pide de comer, ¿no le vas a dar de comer? No sé cómo no. Es tu hijo. Y independientemente de lo que haga, lo vas a hacer porque es tu hijo, porque lo amas. De la misma manera el Señor para con nosotros. Actúa de la misma manera. Pero todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y el Señor nos da toda una vida para que enderecemos nuestro camino. Pero sobre todo para que pongamos en práctica con obras nuestra fe. Nuestra fe. Y luego continúa diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, a ver, si la palabra ya nos confirmó que eres un amado, que soy un amado por Dios, ¿por qué nosotros no hemos aprendido a amar con el mismo amor de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos siendo tan arrogantes, tan prepotentes, tan egocéntricos, demostrando todo, menos amor? Porque no lo tenemos. Porque no lo tienes, exacto. Tienes mucha razón. Exacto. Sí. Exacto. Y la pregunta aquí es, mis hermanos, ¿por qué no lo tienes? ¿Por qué? ¿Qué estás dejando de hacer? ¿O qué has aprendido de alguna manera errónea que no has conseguido todavía ese amor de parte del Señor? Hace rato usted decía algo bien importante, una palabra que, ¿sí?, que dijo que era por, lo relacioné con la tradición.
que era por costumbre, que era costumbre. ¿Cuántas de las veces oramos por costumbre? Buscamos al Señor por costumbre, pero nunca por un sentir, nunca por un querer estar en la presencia del Señor. Porque tengo que orar, y me pongo a orar, y palabras repetidas y casi siempre lo mismo. Pero nunca por un sentir. Yo he debido que, siempre me levanto en la madrugada, a veces al baño, y de regreso hay algo en mí. Señor, necesito platicar contigo. Necesito platicar contigo. Necesito. Mi comunión con Dios se ha vuelto en eso, una necesidad. Una necesidad. Y a veces de verdad, yo mismo me autocastigo. Digo, no, ya le pedí mucho al Señor, hoy no. Y digo, hoy no le voy a pedir nada. Y le empiezo a contar solamente. Y termino pidiéndole, Señor, tú sabes perfectamente lo que necesito. Y mi mente ahí está, pues dijiste que no ibas a pedir nada. Pues sí, pero no puedo. Sí. ¿Sabes qué es lo primero que pasa en el ser humano? Ojo, en el ser humano. ¿Sí? Cuando conoce en verdad a Dios. No te estoy hablando de ninguna religión, ni tampoco de ninguna iglesia. En el ser humano. ¿Sabes qué es lo primero que pasa? Aprende a ser en verdad humano. Aprende en verdad a ser humano. Hoy en día la humanidad está tan descarriada, mis hermanos, que somos todo menos humanos. Somos todo menos humanos. ¿Sí? Lo primero que pasa en nosotros cuando conocemos al Señor es eso precisamente, aprendemos a ser humanos. ¿Sí? Aprendemos a ser humildes, a ser sencillos. Aprendemos a hacer esta parte que el Señor es, manso, autocontrolarnos, nosotros. Aprendes a darle la gloria y la honra a Dios, porque reconoces que no eres tú, aceptas que no eres tú. A mí no sabes de verdad qué trabajo me dio llegar a este punto de entendimiento, de entender que no era yo. ¿Sí? Aprende precisamente el hombre a ser un humano, pero un humano de verdad como Dios lo hizo, con amor. Con amor. Y si tú tienes amor, lo primero que haces es darle amor ¿a quién? Al prójimo. Pero ni siquiera podemos hacer eso. Y está bien. Porque a veces no se lo permiten. Porque a veces no se lo permiten ellos, que nosotros les demos amor. No apoyan. No apoyan, ¿va? No ponen de su parte. ¿Tú has puesto de tu parte para que Dios te ame? Pues creo yo que sí. ¿Sí? ¿Crees? Sí, porque a la hora de, como usted dice, cuando oro no soy repetitiva. Yo nomás digo, dame fuerza, inteligencia, sabiduría y mucha fe para seguir aprendiendo. Muy bien. Esa respuesta creo que el único que la tiene con certeza es el Señor. Sí. Y a pesar de que no merezcamos por nuestras acciones ser amados, el Señor nos ama. A pesar de que no merezcamos de verdad ser amados, el Señor nos ama. Sí. Lo primero que Dios hace cuando llega a la vida de una persona, cuando llega a la vida de un ser humano, no vamos a etiquetar ni iglesias ni religiones, nada. Ser humano. Ser humano. Lo primero que hace Dios en el hombre es convertir ese corazón de piedra en uno de carne. Es que soy así. No, espérate. Originalmente nunca fuiste así.
Originalmente no. Tuviste un proceso en la vida en el cual terminaste siendo lo que hoy eres, pero nunca fuiste así. Originalmente no. Cuando tú naciste con un corazón 0 kilómetros, sin recorrido. Conforme fueron pasando los años de la vida, la misma vida, dicen por ahí, nos han enseñado. Y nos ha enseñado con golpes tal vez. Has tenido pues malas experiencias que te han llevado precisamente a tener el corazón que hoy tienes. Un corazón duro, un corazón de piedra. ¿Sí? Pero cuando tú llegas en verdad, con un corazón dispuesto a buscar al Señor, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando llegaron los alguaciles por él? Dice la palabra, y salió él a encontrarlos. Salió él a encontrarlos. No se negó. No se negó, él salió a encontrarlos porque él sabía perfectamente que los alguaciles venían por él. Que ya lo habían entregado. Y resulta ser que los alguaciles ni siquiera lo conocían. Porque el Señor lo primero que hizo fue preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y dijeron, yo soy. Yo soy. Yo soy. Esto me hace pensar que los alguaciles ni siquiera lo conocían físicamente, pero habían escuchado hablar de él. Sabían lo que él hacía. Y los alguaciles traían al Señor en su mente, en su corazón y en todas partes, porque ese era precisamente lo que ellos iban a hacer. Y el Señor salió a su encuentro y les dijo, yo soy. ¿Qué nos falta entonces a nosotros para encontrarnos con el Señor? Una disposición. Una disposición verdadera, que nosotros en verdad querramos encontrarnos con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué seguimos teniendo rencor, odio, coraje por alguna persona? No, yo ya no. ¿Ya no? Qué bueno. O simplemente, ¿por qué me cuesta mucho trabajo dejar atrás el pasado y lo traigo a cada rato a mi presente? ¿Por qué razón? ¿Por qué no hemos aprendido a soltar? Porque nos falta la fe. Nos falta la fe. Y si nos falta fe, entonces nos falta todo. ¿Sí? La respuesta es muy sencilla. No has conocido a Dios en tu corazón. Lo traes en tu mente, mas no en tu corazón. ¿Qué dice 1 de Juan 5:18? 1 de Juan 5:18. ¿A quién le tocó? Amén. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios me guarda y el maligno le toca. Aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando. ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Sí, porque si de todos yo creo que soy el más pecador yo. Y entonces, ¿dónde están mis hechos? ¿Dónde están? Pero si tú eres de los que piensa como yo y dices, pero ¿por qué entonces Job entró en depresión? David pecó, Elías apartó el camino. Si ellos que fueron y eran realmente ungidos por el Señor le fallaron, ¿qué le hace pensar al Señor que yo no lo voy a hacer? ¿No? Si ellos que fueron grandes Y en la andaban con historia fallaron, ¿por qué yo no? Y de alguna manera viene a ser una excusa, viene a ser una justificación para decir, si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Sí? Hay algo que me llama mucho la atención, y es que si tú te quieres justificar con ellos, está bien, pero ¿sabes algo? Ellos no tenían el Espíritu Santo como consolador, al cual podían acudir en todo momento.
Ellos no tenían al Señor Jesús, al cual podían buscar en todo momento, como tú y como yo lo tenemos en este momento. Nosotros sí tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo. Y es el que clama al Señor en todo momento. Y es el que nos ayuda precisamente a discernir entre lo bueno y lo malo. Ellos no, nosotros sí. Nosotros sí. Y si el Señor Jesús nos lo dejó, ¿por qué creen ustedes? Porque Él sabía que lo íbamos a necesitar. Exacto, porque Él sabía que lo íbamos a necesitar. ¿Y por qué no lo ponemos en práctica? Yo te pregunto, ¿quién compra un carro último modelo para tenerlo parqueado nada más, para tenerlo estacionado? Nadie. Si lo compra es ¿por qué? Porque lo va a usar. Porque lo va a poner en práctica. ¿Y nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a poner en práctica al Espíritu Santo obrar primeramente en nosotros? Ya no hablo por allá afuera, en nosotros, en nosotros. Y la pregunta sigue siendo la misma desde el principio, mis hermanos. ¿Por qué seguimos actuando como hijos del mundo y no como hijos de Dios? ¿Por qué seguimos actuando bajo emociones terrenales? ¿Por qué? Si se supone que tenemos al Señor con nosotros. ¿Sí? Y lo peor, seguimos emitiendo juicios sobre juicios, cuando en verdad tendríamos que actuar como verdaderos hijos de Dios, dando ejemplo en todo momento, como el Señor Jesucristo lo hizo, el cual no juzgó, sino antes en todo momento sanó. Sanó. Expulsó demonios, sanó paralíticos, sanó ciegos, levantó a pecadores. Los levantó. Ejemplo, la mujer que fue encontrada en adulterio. La levantó. No te preocupes, nadie te juzga ni yo te juzgo. Levántate y no peques más. ¿Sí? ¿Por qué hizo todo esto, mis hermanos? ¿Por qué hizo esto? Por amor. Por eso lo hizo, por amor. ¿Sí? Por amor, primeramente a Él mismo. Porque en Él no hay odio, no hay rencor, no hay egocentrismo, no hay vanidad, no hay maldad. En Él solo hay amor. Y la pregunta otra vez, ¿y por qué nosotros sí lo hay? ¿No deberíamos estar llenos del Espíritu Santo? Digo, deberíamos. No deberíamos de actuar con mansedumbre. No deberíamos de actuar con humildad, porque se supone que somos cristianos. Y un cristiano es aquel que hace precisamente lo que Cristo hizo. ¿Y dónde está? ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Por qué no podemos hacer algo por amor al prójimo? Ya no hablo ni digo de sanaciones, sino de algo tan sencillo que es amar al prójimo con amor del Padre. Porque no coopera, ¿verdad? Porque no pone de su parte. Caramba. No, uno que quiere, pero ellos no cooperan. ¿Sí? Te voy a compartir algo de rápido. Hace como 3 años. No es cierto, hace como 4, porque ya tenemos 5. Hace como 4 años, recuerdo que después de que vivimos nuestro proceso, regresamos aquí a San Juan. Y recuerdo que yo tuve un sueño. Y en el sueño precisamente, yo me veía muerto en un ataúd. ¿Sí? Y yo literal iba y me asomaba y era yo el que estaba ahí. Y en ese momento, yo recuerdo que yo me molesté, me sentí mal. Porque yo era el que estaba ahí. Y yo recuerdo que en una especie como de lomita, en un cerrito, yo veía a una persona y yo decía que era Jesús. No recuerdo su rostro, porque ahora no recuerdo, pero sí recuerdo a esta parte humana. Y recuerdo que lo primero que yo hice fue decirle a él, ¿por qué yo y no ella? ¿Por qué yo y no mi esposa? ¿Por qué yo? Porque aparentemente quien estaba haciendo las cosas mal no era yo. Y entonces yo le reclamaba al Señor eso. ¿Sí? Recuerdo que él tenía esta pose así. Y de pronto me hace esto. Y me muestra a mi esposa aquí de este lado. Y la veo.
Y yo me lleno de vergüenza porque dije, me escuchó ella. Y yo estaba diciendo que por Es qué que ella no, y yo ella sí. no. ¿Sí? Y para mí fue muy importante esto. ¿Sabes? Otro día recuerdo que lo primero que hice fue preguntarle al Señor acerca del sueño. Preguntarle qué pasó, cuál es el significado. En el sueño yo me veía con saco, con corbata, y en un ataúd. Y el Señor me decía, es que eres tú todavía el que tiene que morir. Y yo, ¿pero a qué? ¿Y Si por yo ahí qué? hice un montón, he hecho muchas cosas, ahora ¿a qué debo de morir? Me decía eso precisamente, a la vanidad, al egocentrismo, al conocimiento que dices tú que tienes y que solo te ha hecho duro en tu corazón y no te permite ver el daño que haces a los que están a tu alrededor. A eso. Mis hijos no son así. Me decía, es que yo no puedo, de verdad, no puedo. Me decía, solo no vas a poder. No vas a poder. Sí. Y yo lleno de reproches como niño chiquito, yo le decía, es que no quiero. Me decía, es necesario. Para donde yo te voy a colocar, para donde yo te voy a poner, es necesario que vengas sin esto. Porque con esto no la vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 15, del 17 al 19? Ya casi estamos terminando. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En ese contexto le estaban preguntando al Señor que por qué no se lavaban las manos los que estaban con él. Y el Señor les respondía, es que eso no es malo. Malo es lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que está mal, el corazón del hombre. El Señor lo que trataba de decirme en ese sueño era precisamente eso. Hay algo que hay todavía mal en ti. Y eso se encuentra aquí en tu corazón, porque no te permite ver el daño que estás ocasionando a tu alrededor. Yo estaba ciego literalmente, mis hermanos. Bueno, no literalmente. No literalmente. Ahorita ya me estoy quedando ciego, pero esa es otra historia. Sí. Estaba ciego en el egocentrismo. Estaba ciego incluso en la vanidad. A veces cuando tienes mucho ego, te llenas de orgullo, te llenas de arrogancia y no permites, o mejor dicho, no ves el daño que le haces a los que están a tu alrededor. ¿Sí? Ahora entiendes dónde está el verdadero problema. El verdadero problema no se encuentra en los demás, no se encuentra en los hermanos que no quieren cooperar. El verdadero problema se encuentra en tu corazón. Ahí se encuentra el verdadero problema, en el corazón. Las acciones de cada persona son un resultado del corazón que tiene cada uno. Son un resultado. ¿Qué dice Santiago 3 del 11 al 13? Lo leo rápido. Sí. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Tampoco. Queremos dar amor cuando ni siquiera tenemos amor. Queremos que los demás cooperen si ni siquiera hemos cooperado nosotros. Dos clases de sabiduría hay, dice la palabra precisamente en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Acciones, otra vez hechos. ¿Por qué existen? Ya para terminar de alguna manera, ¿por qué existen los engaños hoy en día en los matrimonios? ¿Por qué?
Si fue una decisión no hay que ambos amor. tomaron en un principio, ¿por qué terminó pasando lo que pasa en la mayoría de los casos? Y no digo en San Juan, que es número 1 en mujeres madres solteras. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Se acaba el amor. Se acaba. Otra vez no puede acabarse algo que no hay. No puede. No puede. La respuesta aquí es precisamente el corazón. Por un mal corazón, donde se almacenó muy probablemente una idea errónea en la mayoría de los casos, que por falta de comunicación se creyó algo que no era. Y terminó muy probablemente engañando a su pareja por algo que has creído y que probablemente no es cierto. O caso contrario, sí lo fue. Y como no has aprendido a olvidar, que es perdonar, porque ya perdonaste pero no has olvidado, dicho mundano, ¿no? Y como el esposo se dio cuenta de la acción, ¿qué es lo primero que hace un esposo engañado? Se va. Buscar ¿a quién? O se va. O se va. Hay de dos sopas. Una, se va. O dos, hace lo que tiene que hacer. Paga con la misma moneda. Paga con la misma moneda. ¿Y cómo termina el caso? Peor Mal. que como había empezado. ¿Cierto? Cierto. Yo te voy a decir algo. Mira, muchas de las veces, ¿cuántas de las veces no nos hemos llenado la boca diciendo, es que el enemigo me puso una prueba, o estoy pasando una prueba porque el enemigo vino a tentarme, o el enemigo vino y me puso el pie, por eso tropecé? ¿Cuál enemigo? El enemigo eres tú mismo. Uno mismo. ¿Cuál enemigo? Son tus propias acciones. Tus propias acciones, las que han determinado que hoy estés donde estás. A lo mejor ni siquiera fueron por ti, a lo mejor fueron de la otra persona, pero fueron un resultado al final del día. ¿Y a quién echamos la culpa? Al enemigo, a Satanás. Yo me imagino de verdad que el pobre compa este anda en otros países donde de verdad tiene que hacer cosas, ¿sí? Yo me imagino que alguien te pregunta, oye, ¿que tú le pusiste el pie a aquel? ¿A poco yo soy omnipresente? ¿A poco yo puedo estar aquí, puedo estar allá al mismo tiempo? No, yo tengo cosas más importantes que hacer aquí. Él solito se fue al barranco, solito. Checa su corazón y te darás cuenta de verdad por qué pasaron las cosas. Checa su corazón. Solito se metió el pie, solito. Y lo peor del caso es que nos han enseñado precisamente, para mí, de alguna manera un poco errante, el hacernos creer que todo el tiempo ha sido el enemigo. No es cierto, no todo el tiempo ha sido el enemigo, no todo el tiempo es Satanás. La mayoría de las veces somos nosotros mismos, nuestras propias acciones. La palabra es clara. No todo lo que entra, perdón, ¿qué dice? Que no es malo todo lo que entra por la boca, porque todo termina en la letrina, pero sí es malo todo lo que sale de ella, porque todo viene del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Quieres que cooperen los demás? Ni siquiera quieres cooperar tú con el Señor. ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Cómo? De verdad, tenemos que aprender. Y esto, de verdad yo me incluyo, tenemos que aprender, hermanos, a ser como dijo el apóstol Juan. Y con esto estoy concluyendo. ¿Qué dice Juan 3:30? Amada esposa, costilla, que el Señor me ha dado. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. En otras palabras, es necesario que Él crezca y que yo muera a la carne. Es necesario, pero para eso tenemos que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión, de verdad. ¿Sí? Aprendamos, mis hermanos, aprendamos a practicar el amor y no el odio. No el odio. Dice un autor, aprendamos a hacer el amor y no la guerra. Aprendamos a hacer el amor
Dios es amor. Dios es amor. Y esa clase de amor es la que tiene que emitir un verdadero cristiano. Un verdadero creyente en la fe es lo que tiene que desarrollar de verdad. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Amén. Mis hermanos, pues esta ha sido la palabra que nuevamente les comparto y les digo. En amor a Cristo es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Por qué razón? El Señor sabe perfectamente cómo está cada uno de nosotros. Y a mí se me hace un poquito repetitivo,